están? Muy buenas noches, bienvenidos a Vía Pública. Ayer en la madrugada nos enteramos de esta noticia de la muerte del astrofísico Stephen Hawking. El conocido científico británico había muerto a los 76 años. Una mente brillante atrapada en un cuerpo que padecía esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad neuromuscular que no fue impedimento para que desarrollara sus aportes en el mundo de la ciencia, pero tuvo además la gran gracia de que su conocimiento, su trabajo, no quedó resguardado para unos pocos, sino que la difusión fue parte de su legado. Queremos conocer más respecto de quién fue Stephen Hawking y por eso ese va a ser el tema central de lo que vamos a conversar esta noche aquí en Vía Pública. Y tenemos una pregunta para que ustedes también respondan a través de la página de Facebook de 24horas.cl y tiene que ver precisamente con Stephen Hawking, quien no recibió el Nobel porque sus teorías no tienen aún comprobación empírica. ¿Deberían haber hecho una excepción en el caso de este astrofísico británico, sí o no? Están las alternativas ahí para que ustedes voten en la página de Facebook de 24horas.cl y al final del programa vamos a estar revisando los resultados. Vamos con los titulares, las principales informaciones que han marcado este día. El general Hermes Soto fue designado por el presidente Piñera como nuevo director de Carabineros. Otros 4 generales pasan a retiro. Los exmandatarios respaldaron al presidente Sebastián Piñera, esto a días de que comiencen los alegatos en La Haya. El canciller Ampuero se reunió también con sus antecesores. Y Claudio Bravo se marginó de los amistosos de La Roja contra Suecia y Dinamarca, todo porque no habría sido aceptada una petición especial que le hizo a Reinaldo Rueda. Vamos a ir a una pausa y ya regresamos con Vía Pública. Bueno, y lo comentábamos. Este miércoles murió una de las mentes más brillantes de nuestra época. Se trata del físico Stephen Hawking, quien falleció en su casa a los 76 años de edad, luego de combatir durante décadas contra el ELA. Su silla, su voz sintética, sus lentes. Pocas personas en el planeta alcanzan el nivel de ícono, pero Stephen Hawking fue incluso más allá. Con su muerte, el físico británico se convirtió en una leyenda de la ciencia. Él hizo muchos aportes en cosmología, en el estudio de hoyos negros, de física de alta energía, del Big Bang. Estudió matemáticas y física en la Universidad de Oxford. Sus pares lo describían como un joven prodigio, uno que a los 21 años fue diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica. Es una enfermedad neurodegenerativa que afecta las capacidades motoras de un paciente. El paciente se empieza a paralizar de a poco, que pierde completamente el control de su cuerpo. Su cuerpo se fue atrofiando sin remedio, pero su mente se mantuvo intacta. Nunca le echó la culpa al empedrado. Y cuando no pudo caminar, se subió a una silla de ruedas. Y cuando no pudo manejar la silla de ruedas, se subió a una silla con un motorcito. Y cuando no pudo hablar, pidió que le construyeran un sintetizador de voz. Esa voz sintética que se convirtió en su marca registrada, la misma que nunca quiso cambiar porque ya la sentía como propia. I am very aware of the preciousness of time. Seize the moment. Act now. Y Stephen Hawking honró la máxima. Hizo clases, escribió libros que vendieron millones de copias, se casó 2 veces y tuvo 3 hijos. Además, viajó por el mundo dando conferencias. Sus periplos incluso lo trajeron a Chile 2 veces. La primera en 1997, cuando dio una conferencia en la estación Mapocho. Luego, visitó la Antártica en lo que dicen fue la experiencia más emocionante de su vida. Y él explicó que su vida intelectual era como el viaje de Magallanes, de explorar lo desconocido. Eso es lo que me quedó en la mente. Recuerdo claramente que ingresó por estas puertas, andaba con su computador y nos dio allí una pequeña palabra, algunas pequeñas opiniones respecto a lo que él pensaba y lo ansioso que estaba también interesado de ir y conocer el continente blanco. Max Bañados era un estudiante de postdoctorado de física y tuvo el encargo de traducir a Hawking cuando estuvo en Chile por primera vez. Hawking era sobre todo una persona muy entretenida, siempre tenía un carácter lúdico, siempre estaba haciendo bromas, siempre estaba con una sonrisa. Brillante, sencillo, cercano, pero sobre todo gracioso. La ecuación perfecta para convertirse en una estrella de la ciencia popular. Poca cosa, mi cociente es de 280.
¡Stephen Hawking! Imagino que el Dr. Hawking se refiere a... Silencio. No necesito que nadie hable por mí. Profesor Hawking, es un honor y un placer conocerlo, señor. Lo sé. I invented physics. The day that apple fell on my head was the most momentous day in the history of science. Not the Apple story again. Su fama cruzó fronteras y fue de alcance planetario, tanto que incluso se hizo una película biográfica en su nombre. Pero esto no fue todo. Hizo comerciales, daba conferencias como holograma, hasta experimentó la ingravidez con la NASA. Pero más allá de su alegría y talento como divulgador científico, ¿cuál fue su mayor aporte en la física? Se habla mucho, por ejemplo, del descubrimiento de la radiación de Hawking, que el hecho de que los agujeros negros, que se pensaba que eran estrictamente negros, o sea, que nada salía, él descubrió que no, que hay partículas que escapan a través de radiación. La radiación de Hawking, partículas basadas en la mecánica cuántica, un fenómeno que solo podría ocurrir al interior de un agujero negro. Y por lo tanto el hoyo negro pierde una partícula y el universo gana una partícula que, entre comillas, antes estaba como adentro del hoyo negro. Eso que se llama la radiación de Hawking es una manera de que el hoyo negro se evapore. Pero el astrofísico no solo tenía su mente en los complejos dilemas de la física teórica. The primitive forms of artificial intelligence we already have proved very useful. But I think the development of full artificial intelligence could spell the end of the human race. Pero, según el científico, este no sería el único peligro que nos acecha. So if aliens ever visit us, I think the outcome would be much as when Christopher Columbus first landed in America, which didn't turn out very well for the Native Americans. Las películas de Hollywood podrían tener razón. De acuerdo a Hawking, si una civilización alienígena nos invadiera, Humans, who are limited by slow biological evolution, couldn't compete. El cambio climático y la sobrepoblación mundial también estaban en la mira del físico. Durante sus últimos años de vida, Hawking apoyó la búsqueda de planetas habitables. El cosmólogo dio un plazo. La raza humana tendrá que salir de la Tierra en los próximos 100 años si quiere sobrevivir. It's time to commit to finding the answer to search for life beyond Earth. We are alive, we are intelligent, we must know. El hombre tiene que irse a colonizar Marte. Marte es un planeta que está ahí tranquilito, en la mitad de la Tierra, pero son muchos millones de kilómetros cuadrados. Es un poquito más frío, pero bueno, ¿y qué más da? Una temperatura de 10, 20 grados bajo cero. Pero hay que irse a colonizar Marte. Son las huellas de uno de los científicos más brillantes de la segunda mitad del siglo XX y el más popular después de Albert Einstein. Este miércoles se izó a media asta la bandera de la Universidad de Cambridge, donde impartió la misma cátedra que Isaac Newton. Personalidades de diversos ámbitos, hasta ciudadanos comunes, se tomaron un momento para entregar sus condolencias. Stephen Hawking es una gran figura en Cambridge y siento que todos lo van a echar de menos. Es como si hubieran arrancado una parte de la universidad. Creo que todos estarán choqueados un par de días. Estoy choqueado, se siente que ha estado acá por siempre. En muchas maneras es como una figura gigante en la historia británica. Es muy triste, él tenía una presencia tremenda acá. Él era muy inteligente, pero también muy generoso. Él le dio mucho a la universidad. Sus memorias y su trabajo científico van a durar para siempre. Llegó al mundo el mismo día que Galileo Galilei y murió el mismo día que nació Einstein. Una peculiar coincidencia que le dará más mística a una leyenda que se ganó una página en el libro de los más grandes de la ciencia moderna.
Bueno, vamos a profundizar precisamente con todo lo que vimos ahí en esta nota. Vamos a saludar a quienes nos acompañan esta noche acá en Vía Pública. Bárbara Rojas, astrónoma, doctora en astronomía, columnista de Chile Científico. Muchas gracias por acompañarnos aquí esta noche. Muchas gracias por invitarme. Andrea Bait, periodista científica, conductora de Superciencia en ADN. Andrea también, muchas gracias. Muchas gracias, Pati. Benjamín Koch, profesor del Instituto de Física de la Universidad Católica, científico del CTA. Muchas gracias por estar aquí esta noche. Y Gonzalo Palma, cosmólogo del Departamento de Física de la Universidad de Chile. Gonzalo también, gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti. La idea es conversar un poco más sobre Stephen Hawking. Vimos ya un adelanto en la nota que recién emitimos, pero me gustaría conocer desde su mirada, ¿cuál creen ustedes que es el principal aporte de Stephen Hawking? Que tiene distintas facetas. Uno es lo que tiene que ver con el tema científico, pero también es alguien que le tocó enfrentar una enfermedad muy, muy compleja. ¿De qué manera ustedes describirían lo que fue el aporte de Stephen Hawking, Bárbara? A ver, yo voy a dejarle a los físicos aquí que hablen más del aporte científico. Yo creo que el aporte, a ver, los agujeros negros ahora son populares, sin duda. ¿Por qué? Porque él también los dio a conocer, lo que él estaba estudiando, que también es una crítica que se le hace a los mismos científicos, de que él popularizó sus teorías, no realmente las teorías quizás de todos los científicos. Pero me gustó eso, ¿no? De que acercara esa parte de la física, lo que se estaba tratando de hacer, la unificación de la física, a todos, a través de los libros. O sea, su libro es un bestseller. Sí. O sea, el tema de la difusión, Andrea, puede ser también uno de los más destacados, el hecho de que lo que él planteó no llegara solamente al mundo científico, sino que a un público mucho más amplio. Totalmente, o sea, yo creo que él es un gran ejemplo de cómo hay que ser un divulgador científico, y piensa que es de su condición. O sea, acá muchas veces los científicos creen que su conocimiento tiene que quedarse solamente en el laboratorio, en las cuatro paredes, y cuando también una persona con esa condición que tenía Ela llega a ese nivel de divulgación científica, o sea, yo creo que es un ejemplo que todos los científicos y científicas tienen que seguir. Y por otra parte también cómo él llega hasta los niños, o sea, piensa que él hizo libros con su hija Lucy de divulgación científica con un lenguaje coloquial para que cualquier persona pudiese también entender esta información. Entonces él habló de todos los temas y no solamente lo hizo como una forma desde su área física y también ya como desde la astronomía, sino que también lo hizo desde una parte como más psicológica, como más sociológica también. Entonces yo creo que él se convirtió como un rockstar, y por eso lo vemos en series desde Los Simpsons, desde The Big Bang Theory, desde Star Trek, desde tuvo canciones, o sea, estuvo también con la NASA, donde se le dedicaron canciones. Entonces también es una persona que marcó mucho, más allá de ser un experto, sino en cómo dio a conocer, como decía la Bárbara, para todo el mundo, democratizando la ciencia. Sí, ¿coinciden ustedes también con eso? Coincidimos, pero hay que decir que no es tan fácil lo que hizo, ¿no? Si nosotros tratamos, uno puede aprender mucho de él. Por ejemplo, una herramienta que siempre he usado, que a mí como niño me ha gustado, que hace como muchas analogías. Explica cosas que nadie entiende, menos él quizás, ¿no? Con imágenes que todo el mundo entiende, ¿no? Entonces eso es una herramienta muy no debe ser tan fácil, porque claro, tienes que traducir, por así decir, las cosas. Buscar buenas analogías es muy difícil, ¿no? Y esas analogías en muchos casos funcionan y de repente fallan. Y ahí quieres saber qué pasa de verdad. Y en mi caso, por ejemplo, por eso me puse a estudiar física. ¿Sí? Quería ¿Influyó? entender más al fondo. Sí, sí. Yo tengo una experiencia, de hecho, y es que yo debo haber estado en tercero medio cuando me leí el libro de La breve historia del tiempo, y después de leer el libro dije, ok, esto es lo que tengo que hacer. Yo voy a ser cosmólogo, pase lo que pase, y además se me metió en la cabeza que tenía que ir a estudiar cosmología a Cambridge, así que y efectivamente terminé yendo a Cambridge, hice el doctorado allá, y entonces... como un libro te puede marcar absolutamente claro, tu vida. y además, bueno, conviví con él por los 4 años del doctorado. Él era una persona que digamos, uno conoce el personaje, pero luego está él más cotidiano, digamos, el que va a trabajar todos los días a su oficina, con todas las dificultades que conlleva, y él hacía unos esfuerzos brutales por tener una vida lo más normal posible, con todas las atenuantes. Tomaba el café con nosotros, almorzaba con nosotros, digamos, con los miembros del grupo de investigación.
Oye, Así que... ¿y es verdad que tenía súper buen humor? Sí, te iba a preguntar lo mismo, además, que claro, siempre tenía ahí, parece, el chiste. Exactamente, y por sobre todo eso, el humor, era súper difícil comunicarse con él. Él se tomaba mucho tiempo en responder, pero él lo hacía. O sea, si tú comenzabas un diálogo con él lo llevaba hasta el final, entonces duraba horas y horas, porque él se tomaba a veces 5 minutos en escribir una frase simple. Pero eso es también lo que hablan de él, y quizás también habla de este otro tipo de inteligencia, ¿no? De que como él tenía el problema de poder comunicarse, cuando él quería comunicar algo tenía que hacerlo en estas oraciones que son cortitas, entonces iba al punto. Pero es que aparte tiene unas frases pero espectaculares, o sea, de hecho hay como las frases de Stephen Hawking, como también fueron de Einstein, y hay una que a mí me gusta mucho que dice, las personas calladas son las que tienen las mentes más ruidosas. Y eso es cierto, porque yo creo que dentro de su condición, como tú decías, que tú tuviste esa experiencia de poder también compartir, te das cuenta de que tiene una creatividad, o sea, para mí es uno de los genios de los últimos tiempos, y yo creo que también tenemos que estar como agradecidos de haber sido contemporáneos con él. Yo creo que muchos lloramos ayer la muerte de Stephen Hawking, porque ¿cuándo va a venir un científico que vuelva a ser tan genio, que hable también de todos los temas, como desde el cambio climático, por ejemplo, cuál era la opinión que él tenía sobre esto, o sobre la existencia de Dios, o sobre muchos temas también como desde el sentido del humor? Entonces hay como muchas anécdotas que él también cuenta en sus libros que son muy divertidas también. Ahora yo en eso, ¿no? De que él tenga opinión, a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, cuando a él se le preguntan cosas, por ejemplo, con respecto a Dios, o cosas que son más filosóficas, y me asusta un poco esto de que se le vea como un gurú, ¿no? Porque en realidad él no es, o sea, él tiene derecho a decir, por ejemplo, lo de la inteligencia artificial, ¿no? De que y esa es su opinión. Pero siempre fue polémico en decir cosas. Pero era como, oye, si lo dice él, o sea, Hawking dijo que esto, y se toma como que él fuera un gurú, ¿no? Sí. Y yo creo que ahí pero tal vez por el peso científico, tal vez lo que genera en un mundo o en la gente no científica. Muy capaz en una cierta área, pero tener diferentes opiniones en otra. Obviamente es una opinión informada, pero es una opinión al fin y al cabo. Claro, o sea, es importante recalcar que él realmente, a ver, él era experto en cosmología, esa era su área, y ahí están sus grandes contribuciones. Pero como él sabía que sus comentarios resonaban, digamos, iban a causar impacto, él se daba esta libertad de opinar, a él le encantaban las cámaras. Era rockstar. Era un rockstar y le gustaba mucho. Yo lo asumía como tal. Lo asumía como tal, y recuerdo que en conversaciones de pasillo de otros profesores de Cambridge, digamos, era como... Uy, ya salió con tal comentario y... ¿Pero tenían envidia hace un poco, no? No era envidia, pero era tú sabes que los británicos son un poco así... De no estar tan expuestos, como de generar ruido. Por supuesto. Entonces, pero a veces sus opiniones, claro, causaban mucho ruido y él lo sabía, digamos, le encantaba De hecho, en la introducción se hizo la analogía con Einstein y comparten esa parte, ¿no? Que Einstein también tenía la aceptancia de la comunidad científica y además tenía la fama mundial, y cada cosa que dijo sobre la lluvia o lo que sea resonaba mucho, ¿no? Entonces, ¿y eso qué provoca en el mundo científico, en sus pares? Ambivalente, pues, digamos, está aceptado en el mundo científico por sus contribuciones científicas. Y la otra parte, hay un mundo extraño para nosotros, ¿no? Sí, por eso te lo pregunto. Lo que recalcaría acá es que un poco lo que decía Bárbara al principio, es que no hay que confundirse de repente, que un científico puede meter la pata como cualquier persona, digamos, y cuando tú lo sacas de su área, puede tener la opinión que sea, digamos. O sea, yo conozco científicos que son muy liberales y otros muy conservadores, conozco científicos norteamericanos que son trumpistas, digamos, y otros que son, digamos, anti-Trump y así, digamos, hay de todo. Entonces, el tener la calificación, digamos, de la rúbrica de científico no te hace experto en otras cosas, digamos, te puede hacer fallar también, y somos humanos, por decirlo después de todo. Y él, claro, él era un científico brillante. Yo me atrevería a decir que no el más brillante, no es Einstein y después Hawking, hay muchos otros que sería injusto. Tal vez se les compara por lo populares que fueron, por lo masivos, lo conocidos que fueron. Que es también de los últimos tiempos, también como mucho más reciente.
Ahora, también pasó hace poco, fue una noticia de que se subió su tesis de grado a internet y tuvo pero miles de visitas y de hecho tuvieron que ya dejarla de forma gratuita para que la gente la pudiera descargar, que tenía que ver también con la expansión del universo y fue pero así un boom. Entonces, él todo el tiempo está haciendo noticias y de hecho desde que hablaba desde la vida extraterrestre, que nos iban a venir, nunca me voy a olvidar de esa frase, que él decía que si venían los extraterrestres teníamos contacto con ellos, que nos iban a invadir y que mejor nos alejáramos porque era un gran peligro. O sea, siempre estaba como polemizando un poco. Pero esa frase, por ejemplo, ¿qué genera en el mundo científico? Porque tal vez esa ya es una opinión... Siempre hablaba de los extraterrestres. Y diría es una opinión entre muchas, porque no es mi tema, entonces no puedo opinar realmente profundo y creo que tampoco fue su tema. Por eso supongo, él hacía la analogía de que iba a pasar lo que pasó acá en América, ¿no? Sí, con Cristóbal Colón, de qué pasó después de la llegada a Colón acá y qué es lo que ocurrió después. Entonces, ¿qué le pasó a los pueblos nativos? Lo miraba desde esa perspectiva. ¿Pero es una opinión con rigor científico? Es una opinión, ¿no? Es una opinión. Sí. Ahora, él era experto en esto, bueno, ninguno realmente experto en extraterrestres, porque que yo sepa, no ha llegado ninguno. Ahora, que nosotros, claro, estemos buscando, por ejemplo, exoplanetas donde la vida pudiese existir, etcétera, sí. Estamos viendo de que, por ejemplo, las estrellas que investigo yo, las más chiquititas, seguramente casi todas de ellas o la mitad de ellas debería tener un planeta terrestre orbitando en la zona donde existe agua líquida y que donde podría existir vida. Ahora, eso si lo llevamos a probabilidades, claro, podría existir. Ahora, esta cosa podría existir en una galaxia que está mucho, muy alejado de nosotros y por lo tanto de que vengan y que estén acá y que nos vayan a colonizar, etcétera, va más. A mí me parece mucho más ciencia ficción. Claro. Ahora, de que puede pasar, yo estoy seguro que la defensa en Estados Unidos está preocupado. O sea, yo creo que sí es algo de que se preocupan. Sí. ¿Cuánto? No sé. Benjamín, ¿querías decir algo? Sí, una cosa que contribuyó a su fama también es el tema que trabajó. Claro, él lo sacó al público, pero también el tema como el origen del universo, de dónde viene todo, es muy llamativo, ¿no? Es una inquietud que tenemos toda la humanidad desde siempre. Entonces, por fin llega alguien que puede decir algo profundo sobre eso. Y que me lo puede explicar y que lo puedo entender. Porque mejor aún. Claro, hablamos ahí del tema de la difusión. Si te tiran ecuaciones. Sí, exacto. Pero hablemos precisamente de eso, de cuál es, si nos vamos estrictamente a lo científico, tú decías, no necesariamente fue el más brillante, pero si tuvieses que explicar de manera simple, ¿cuáles fueron los principales aportes que tuvo? ¿Cuáles fueron? Claro, yo si tuviera que escoger una o dos grandes contribuciones de Hawking, la primera sería lo que uno llama la termodinámica de los agujeros negros y más precisamente el fenómeno de la radiación de Hawking. Los agujeros negros son objetos predichos por la teoría de la relatividad general de Einstein. Pero también hay otra teoría, que es la mecánica cuántica, y resulta que estas dos teorías no conversan mucho. Son teorías que uno pensaría que uno debiera mezclar las dos teorías y conseguir una sola teoría, digamos, pero no hemos sido capaces los físicos. Bueno, la cuántica es lo que se preocupa como de las cosas más chiquititas, ¿no? Y claro, tienes la otra que se preocupa de las cosas de escalas astronómicas, entonces ahí es el problema. Claro, entonces pero hay ciertos ámbitos donde sí uno puede sacar algo de cada teoría y mezclarlas. Y yo me atrevería a decir que Hawking dio con el ámbito más relevante al final para la física, y es que él se dedicó a estudiar los efectos de la mecánica cuántica en agujeros negros. Y si uno no tiene en consideración la mecánica cuántica, los agujeros negros son simplemente unos objetos devoradores, tragan, nada más, tragan, y además esa información que tragan básicamente queda borrada, solamente crecen nomás, y eso es todo lo que uno termina viendo, un agujero negro que crece un poquito y eso es todo. Pero con Hawking esto cambia, nuestro entendimiento del agujero negro cambia, y ahora sabemos que los agujeros negros son capaces de radiar, de emitir radiación, entonces son luminosos en otras palabras, y en verdad son calientes también, entonces la superficie está caliente y emite radiación. O sea, ahora nuestro entendimiento del agujero negro es completamente distinto a lo que se creía inicialmente, y esto es porque él da
con una instancia en la cual las dos teorías son capaces de conversar un poquito. Entonces ahora creemos, la gente que se dedica a esto cree que este fenómeno de la radiación de Hawking es un fenómeno clave para ir más lejos todavía con esta unificación. O sea que si queremos entender la teoría de la gravitación cuántica, ahí está la clave. Hay que seguir entendiendo mejor todavía esto que entendió Hawking al principio. Pero él también plantea esta teoría de la singularidad, que es que antes del Big Bang no había nada. Y eso también es como bien importante. Siempre hace como ese ejemplo que decía que antes del Polo Norte no hay nada. Entonces también tiene que ver con el origen de la vida. Como que él decía que si uno entiende el origen del Big Bang, también tiene que ver cómo entender el origen de la vida, y que también tiene que ver con la religión. Lo que él también planteaba de que no existía Dios, de que él se declaraba totalmente ateo. Entonces también es súper interesante cómo va mezclando estos conceptos desde la cosmología, pero que también está asociado a la religión. Bueno, o a las cosas cotidianas. Exacto, a lo cotidiano. La necesidad con la física de tener a un ente inteligente creando, ¿no? Ahora yo creo que quizás una de las cosas que tú decías acerca de que tú conoces a otros también físicos y físicas que son igual de grandes, es que se tiene que entender que ahora la física y la ciencia es algo colaborativo. No es que él solo haya hecho esto, sino que existen otras personas. Por ejemplo, una de las personas que escribió su obituario ahora, Penrose, es una de las personas que trabajó con él con esto de la singularidad, por ejemplo. Bueno, y escribió el libro La naturaleza del espacio y tiempo, que de hecho tengo ese libro y me gusta mucho, y colaboró harto con Penrose. Sí. Exacto. Entonces no es solamente ahora, claro, no es solamente de que es una persona sola trabajando en su oficina, sino que es una colaboración. Él tuvo estudiantes de doctorado, bueno, compartió con otro científico, entonces que es una colaboración de todo el mundo. De hecho, esto de los agujeros negros, por ejemplo, que ahora deberían hacer una radiación, creo que vino de un viaje que él hizo a Moscú y que estuvo con Seldovich. Y estuvo allá y hablaron de eso, y ahí él empezó a pensar en esto. Entonces es una cosa donde grandes mentes en general se juntan y se agrega más al conocimiento. Es que siempre hay un rostro más visible como en los equipos, yo creo. Claro. O sea, independiente de que haya un grupo muy grande, que siempre es así. O sea, no es uno el que se lleva solo. O sea, los premios Nobel siempre son 3 o 4 los que se ganan trabajando en conjunto. Exacto. Benjamín, ¿por qué crees que nunca le otorgaron el premio Nobel? Eso se da a descubrimientos físicos. Eso fue una predicción teórica que no ha sido comprobada experimentalmente, entonces no califica. Él tampoco buscaba eso, leí que eso no le interesaba, quería entender cómo funciona el mundo y no quería recoleccionar premios, ¿no? Ya, o sea, ahora, en el fondo porque son teorías que no tenían una comprobación empírica, ¿es eso? Exacto, aunque hay que decir, tengo colegas que trabajan en cosas que son análogos a los hoyos negros que se pueden observar en laboratorios, que comparten ciertas propiedades, como ese horizonte, o que tragan siempre. Y ahí se ha podido medir cosas que son análogas a la radiación de Hawking. Entonces podríamos haber dado un medio Nobel. Un medio premio Nobel. Sí, casi Nobel. Yeah. ¿Pero se podría haber hecho tal vez una excepción o no? Simplemente no está dentro de los... No está en mi poder. Pero habrían votado por él. Que sí se observó con Planck, y esto es algo que ustedes me pueden decir, es algo de estos de las fluctuaciones cuánticas, ¿no? De que era después del Big Bang, cómo se formaron las galaxias, y que eran estas fluctuaciones cuánticas que finalmente con Planck, que se pudo observar, que se observa en longitudes de onda bastante largas, se hizo un mapeo, que es donde se puede se puede tomar la radiación la más antigua, y efectivamente se comprobaron estos cambios de temperatura que serían parte de estas fluctuaciones cuánticas, que es donde se formaron las galaxias, y eso sí tuvo un premio. Ahí puedo contribuir un poco. Él sí, efectivamente fue una de las personas que participó de esos cálculos. En los años 80 más o menos, a inicio de los años 80, surgió una nueva idea sobre cómo se habría iniciado el universo. Las contribuciones de Hawking acerca de la singularidad que tú mencionaste fueron bastante tempranos, fueron a fines de los años 60, al principio de los años 70, pero de pronto, al principio de los años 80, surgió un nuevo paradigma que se ha ido solidificando. De hecho, hoy día entendemos que ese paradigma, es el paradigma sobre cómo entendemos el origen del universo.
Y es lo que se llama la inflación cósmica. Es un periodo que ocurre antes del gran estallido, antes del Big Bang. ¿Ya? Entonces, en este entendimiento, el Big Bang ya no marca el inicio del universo, sino que el Big Bang es lo que técnicamente se conoce como una transición de fase. Es lo que marca el fin de algo y el inicio de algo. El inicio de nuestro universo y el fin de otro periodo anterior, que lo llamamos inflación cósmica. Y esa idea la tuvo alguien más, pero tempranamente muchos físicos y físicas se dieron cuenta que habían unas consecuencias que sí se podían observar, que son las fluctuaciones del fondo de radiación cósmica. Y Hawking estuvo en esa competencia de ser el primero que hiciera el cálculo correcto. Lamentablemente para Hawking, él no lo hizo correctamente. Se reconoce que él hizo contribuciones, pero ahí él no fue tan rápido como otros. Entonces, en ese ámbito hay otros que sí son más candidatos que Hawking para el premio Nobel por las fluctuaciones cuánticas. Ya Hawking no, porque ya quedó fuera de la carrera, porque el premio Nobel no se entrega de forma póstuma. Pero hay otros cosmólogos que están a la espera del premio Nobel si es que se corroboran estas... ¿Cómo calculó? Me pregunto, tú lo viste trabajando. ¿Cómo puede calcular si no puede hacer...? Bueno, ¿Cómo trabajaba? ¿Cómo lo hacía para poder...? Sí, yo conozco estudiantes que hicieron el doctorado con él. Él muchas veces delegaba los cálculos a sus estudiantes, así que... Él lo iba guiando. Eso entiendo. Se suele hacer. Hay como el equipo que hablaba la Bárbara, claro. Ya, pero él lo iba guiando. Él iba guiando y en verdad a veces más difícil que hacer el cálculo es tener la idea. Entonces yo creo que él era una persona con ideas brillantes y entonces si él tenía la claridad de las ideas, de los conceptos, y él iba entonces delegando los cálculos los cálculos también son muy, muy complicados, muy difíciles, muy desafiantes, pero yo diría que más difícil es conseguir una buena idea al final y que después el cálculo ya tiene que resultar sí o sí. Si la idea es buena, el cálculo sigue. Fluye. El cálculo fluye. Por cierto que es fácil decirlo y sus estudiantes realmente sufrían mucho porque a veces hacían un cálculo, no llegaban al resultado que Hawking decía que tenía que llegar y Hawking, les decía, no, tú tienes que volver a hacerlo y era un proceso de frustración mayor. No te puedo creer. Muchos de ellos abandonaron la física. ¿Ya? Hawking tiene realmente pocos estudiantes que después hayan continuado y hayan continuado la física, digamos. Porque era un proceso difícil para sus estudiantes, era un proceso mucho más largo que para cualquiera del resto de nosotros. Y entonces algunos terminaban muy frustrados igual sacaban algo muy valioso de la experiencia, pero les costaba más que al resto. Qué difícil tiene que haber sido en general todo el proceso, considerando el tema de... Aún así tiene estudiantes famosos, no quiere decir que todos sus estudiantes... Que todos quedaban ahí en la mitad del camino. Claro, pero para muchos de ellos era muy difícil. Sí, ahora entiendo que él se mantuvo en actividad hasta los últimos años, ¿no? Fascinante. Él incluso después de su retiro oficial seguía yendo a su oficina, seguía investigando, siguió sacando papers hasta muy recientemente. Yo creo que hasta un par de semanas atrás salió una de las últimas publicaciones de él. Y yo no me sorprendería si en las siguientes semanas salgan nuevas publicaciones con su nombre, porque debe haber estado trabajando en colaboraciones y esos artículos van a salir igual. Creo que increíble porque también publicó más de 15 libros, o sea, está todo el tiempo trabajando y piensa que le habían pronosticado cerca como de 3 años de vida y tuvo una sobrevida de cerca de 55 años, o sea, realmente un hombre que es ejemplar, como tú decías, o sea, que tú tuviste el privilegio de verlo ahí y cómo se ha mantenido, o sea, yo encuentro que es fascinante todas las cosas que iba planteando. Por ejemplo, a mí una de las cosas que más me llamó la atención fue también su visión que tenía asociado a la cosmología con el cambio climático, que él decía que acá en los próximos 200 años nuestro planeta se va a acabar porque vamos a sobreexplotar todos los recursos. Entonces, por eso era la necesidad también de estar buscando vida en otros planetas, de buscando también vida, no sé, en los exoplanetas que tuvieran más similitud con nuestra Tierra, etcétera. Entonces, también esa relación que hacía general me parece fascinante. ¿Algo querías decir, Benjamín? Bueno, ese ejemplo, no como científico, sino también como persona, como enfrentar obstáculos, problemas.
Ahora, si vemos eso, que ha logrado con esos obstáculos, nadie puede nunca rendirse nunca más, ¿no? Entonces, porque es difícil imaginarse algo más complicado que él ha enfrentado ahí. Qué increíble eso, porque muchas de las cosas que se han dicho, creo que él esto lo escribió, lo dijo en alguna entrevista, decía que cada vez que él se sentía así como medio deprimido por su condición, se acordaba de la primera vez que creo que había ido al hospital y se había encontrado con la habitación de al lado, con el chico que tenía al lado, era un chico con leucemia. Y que eso a él le ponía de nuevo a decir, no, yo puedo, ¿no? Yo puedo seguir en esto. Yo sigo adelante. Tenía una frase que decía que siempre mira a las estrellas y nunca mira los pies. También como diciendo eso, o sea, como no te rindas nunca y sigue hacia adelante mirando hacia el cielo. Y al final yo creo que es un ejemplo, o sea, por ejemplo, todos los niños que están en la Teletón, o sea, yo veo que Hawking, o sea, es un gran ejemplo de cómo te puedes superar a ti mismo independiente de tu discapacidad física. O sea, eso tiene que ver un poco con lo que tú decías de democratizar la ciencia, ¿no? De hecho, en el laboratorio de Penrose, que es una cosa que estábamos hablando ahora, una de las cosas que él decía es que cuando se hacía una charla pública de Hawking, la gente que quería hacerlo tenía que darse cuenta de que era un espectáculo no solamente que iba a atraer a mucha gente, sino que va a atraer a otro tipo de espectador que usualmente no es considerado como gente con discapacidades motoras. Entonces había que invertir más dinero, había que hacer más cosas, había que pensar en esas personas que usualmente muchos de nosotros no pensamos cuando hacemos eventos. Claro. Y eso a mí me llama la atención. Al final fue como embajador, un embajador, es como casi que un filósofo, diría yo, de cómo instaura una forma de vida que es un ejemplo a seguir en diferentes ámbitos. Yo lo veo así, como por eso también creo que fue un líder de opinión, también fue tan rockstar, porque más allá de la contribución científica, yo creo que fue una contribución al ser humano, o sea, a un ejemplo de cómo superarte en todo. Yo creo que incluso enfrentando una situación tan difícil como la que a él le tocó vivir. Bueno, podríamos seguir hablando mucho rato, pero lamentablemente ya se nos fue el tiempo, pero quiero agradecerles por habernos acompañado acá esta noche y por ayudarnos también a entender un poco más sobre las distintas facetas, lo que representó Stephen Hawking. Muchas gracias por acompañarnos acá esta noche. Muchas gracias a ti. Nos vamos a una pausa y ya regresamos con más Vía Pública. Informaciones que han marcado este día. Esta tarde el presidente Sebastián Piñera dio a conocer el nombre del nuevo general director de Carabineros, Hermes Soto. Quinta antigüedad de la institución, fue designado como reemplazante del renunciado general Bruno Villalobos. Hermes Eugenio Soto Isla fue el nombre elegido este miércoles por el presidente Sebastián Piñera para asumir de modo oficial como general director de Carabineros tras la renuncia de Bruno Villalobos. El hasta esta jornada general inspector, jefe de la zona metropolitana, se perfilaba como la carta más cercana al nuevo gobierno. Su labor en la octava zona, que coincidió con el terremoto del 27 de febrero de 2010, lo hizo trabajar codo a codo con el entonces gobierno entrante, por lo que la información respecto a su desempeño existía de sobra. La designación pudo haber tardado hasta un mes de haber sido necesario. Sin embargo, el nuevo gobierno no quiso esperar más que 2 días de cara a los desafíos impostergables que el nuevo general director tiene por delante. Entre esos, avanzar en la conformación del nuevo alto mando de la institución, para iniciar con la mayor fuerza y a la mayor brevedad un profundo proceso de modernización, tanto administrativa, operativa como tecnológica y de equipamiento de Carabineros de Chile. Misión del gobierno con foco en los 3 talones de Aquiles que hoy tiene Carabineros: el megafraude, los gastos reservados y la fallida Operación Huracán. Ya el lunes pasado, con la designación del general Julio Pineda de forma interina al mando de la institución, la incertidumbre y la tensión se instalaban en el alto mando. General, queríamos saber su impresión acerca de lo que está pasando en la institución. No hay comentario, el señor general director subrogante puede hacer uso de la palabra. ¿Qué va a pasar? ¿Van a seguir las bajas dentro del cuerpo de general de Carabineros o no? Muchas gracias. No hubo bajas, pero sí ahora con el general Soto al mando, inevitables llamados a retiro de las 4 cabezas que lo antecedían en antigüedad. A contar de este momento, general Hermes Soto Isla asume el mando de la institución. Los saludo con el mejor de los afectos.
Hermes Soto, hijo de un suboficial de Carabineros, nacido un 27 de abril, misma fecha del aniversario de la institución, con 55 años, se convierte en el general director más joven en 40 años. El objetivo lo tiene claro, que la ciudadanía vuelva a confiar, como siempre fue, en Carabineros. Nos comprometemos de cuerpo y alma a lograr que la seguridad que afecta tanto a la ciudadanía se mejore, se acrecente y podamos tener una vida más tranquila. Pero la polémica respecto a su nombramiento no tardó en llegar, y nada menos que desde el Congreso. El diputado del Partido Comunista, Hugo Gutiérrez, publicó en Twitter lo que sería un extracto de la hoja de vida institucional del general Soto. Tengo una parte de esa hoja de vida donde se señala que él concurría periódicamente a un lenocinio, que más aún él incluso cobraba por atenciones gratuitas protección a las damas que atendían en ese lenocinio. La conclusión que uno saca es que nunca debió haber llegado a general. Era una situación cuando yo tenía 21 años de vida, cuando era subteniente, cuando estaba iniciando la carrera, hubo una situación ahí que fue en su momento sancionada, y son situaciones ocurridas ya en una época bastante antigua, que no me afectaron nunca en el desarrollo de mi trabajo profesional en Carabineros, porque yo jamás tuve ninguna situación de otra índole. Polémica en las primeras horas del general Hermes Soto al mando de la institución, por explicaciones de por medio y un desafío más que mayúsculo. No estamos dispuestos a aceptar fallos con mucha creatividad. Esas fueron las palabras con las que el expresidente Frey resumió la reunión de los ex jefes de Estado con el actual mandatario, esto para revisar los alegatos por la demanda marítima. Menos de 5 días restan para que en Holanda se inicien los alegatos por la demanda marítima que Bolivia presentó contra Chile. Cuenta regresiva en la que señales de unidad de uno y otro lado cobran mayor importancia. Es por ello que este martes llegaron hasta La Moneda todos los expresidentes de la República, incluida Michelle Bachelet, que hace 3 días dejó el Palacio de Gobierno. Siempre aquí detrás del presidente, como yo tuve el apoyo del presidente cuando yo era presidente. Cita que se extendió por casi 90 minutos y en la que el buen humor y la tranquilidad de los exmandatarios junto al actual presidente se hicieron evidentes. ¿Qué hacen con todas estas fotos? Reunión en el Palacio de la Moneda en la que destacaron transversalmente la postura de no ceder 1 centímetro de territorio ante el juicio iniciado que pretende obligar a Chile a negociar una salida soberana al mar para Bolivia. Constatar la férrea unidad de todos los presidentes de Chile en la legítima defensa de nuestros derechos y de nuestros intereses. Mensaje de unidad tras el que el expresidente Frey dejó entrever una actitud distinta a la adoptada por Chile en la demanda interpuesta por Perú. Nosotros no estamos dispuestos a aceptar como en otras oportunidades fallos con mucha creatividad, con mucha imaginación, pero que no respeten lo que son los acuerdos y los tratados. Para cambiar los límites de un país se necesita el acuerdo de los países. Horas antes, el canciller Roberto Ampuero hizo lo propio reuniéndose con 10 ex titulares de la cartera y luego salió al paso de las últimas declaraciones de Evo Morales, quien propuso que la ONU o el Papa Francisco podrían vigilar el cumplimiento del fallo de La Haya. Uno tiene que decidirse en la vida, optar por esto o por esto otro. No puede estar queriendo las dos cosas al mismo tiempo. Bolivia instaló esta situación allí y nosotros, respetuosos del derecho internacional, vamos a La Haya y vamos a actuar de la mejor forma. Instancia en la que Ampuero dio por cerrado el polémico episodio por los dichos del ex candidato presidencial Alejandro Guillé, en que planteaba como una alternativa posible intercambiar soberanía territorial por soberanía marítima. Y el Congreso alemán reeligió este miércoles a Angela Merkel como canciller para un cuarto y probablemente último mandato. Su nuevo periodo comienza en una posición debilitada, esto tras 6 meses de incertidumbre para lograr una mayoría en el Parlamento. De los 688 sufragios válidos, 364 diputados se expresaron a favor de su reelección en la votación secreta, 9 más de la mayoría necesaria. Merkel juró su cargo a mediodía y celebró su primer Consejo de Ministros de este nuevo gobierno durante la tarde. Es una elección que pone fin a una larga búsqueda de mayoría nunca antes vista en la Alemania democrática.
Y una jornada ingrata se vivió este miércoles en la NFP y en Juan Pinto Durán, porque a través de Twitter, Claudio Bravo informó que se va a ausentar de los amistosos de La Roja contra Suecia y Dinamarca programados para fines de marzo. Yo sé que no han hablado personalmente, ¿no? Que ahora van a aprovechar la reunión que tengamos en Estocolmo para que personalmente conversen, se limpien los dos, limpien el grupo. Limpieza que deberá esperar el deseado cara a cara entre Claudio Bravo y Arturo Vidal no se podrá concretar en la próxima fecha FIFA, porque Bravo decidió bajarse de los duelos ante Suecia y Dinamarca. Lo hizo vía Twitter con un comunicado. Tuve una muy cordial reunión con Reinaldo Rueda en su visita a Manchester. Le dije que encantado me comprometía a participar del nuevo proceso a su cargo, solo que me preocupaba algo que para mí era muy importante, mi preparación y trabajo. Primera frase algo ambigua de un posteo que tenía localización en Abu Dhabi, Emiratos Árabes. Una baja que provoca polémica en La Roja. El capitán se resta de la primera nómina de Reinaldo Rueda, técnico que anda en Asunción para exponer en la Conmebol. Bravo pidió no estar nominado en esta ocasión por una razón clara. Le propuso al cuerpo técnico de Rueda y a la NFP incorporar a Julio Rodríguez para sus trabajos cuando esté en La Roja, algo a que el colombiano no accedió. Tras conocer la decisión, el portero de Manchester City decidió bajarse y esgrimió poco interés desde Quilín. Desde la ANFP no he recibido ninguna llamada del presidente Arturo Salá tratando de solucionar este tema. Ahora el dardo fue para Arturo Salá. La NFP decidió responder de inmediato y el vicepresidente dio la versión oficial de su parte. Al respecto le podemos señalar que eso es una decisión técnica, la cual el directorio de la NFP respalda completamente la decisión que el técnico ha tomado. Y bueno, eso, estamos totalmente alineados con lo que el técnico ha decidido. Facio no fue claro en sus respuestas, mientras el Twitter de Bravo aún le quedaba una última parte. Lamento profundamente que me estén llamando contra mi voluntad, ya que con los años me he ganado un mínimo de respeto por este escudo. Espero entiendan mi decisión en esta oportunidad. Bravo tenía la decisión tomada de no acudir al llamado de La Roja por esta vez y al saber que venía en la nómina, entendió que quedaría expuesto a las críticas de la hinchada. Es más, en la publicación de la NFP aparecía en el 5º puesto. Pero al final decía, se informa que el jugador Claudio Bravo fue desconvocado de la nómina. Yo creo que está clarísimo cómo ha sido el contexto y toda la cronología de los hechos. Entonces, la situación habla por sí sola de cómo fueron. Un nuevo episodio polémico en la carrera de Bravo en La Roja, su atraso en el arribo de la Copa América en Estados Unidos, su viaje relámpago en plena concentración de la Copa Confederaciones y un sinnúmero de declaraciones incendiarias completan la historia, aunque la de esta ocasión parece especialmente delicada, ya que el nuevo proceso de La Roja partirá sin su capitán. Vamos rápidamente a ver cuál es la pregunta que les estábamos formulando en el día de hoy. La página de Facebook de 24horas.cl tiene que ver con el tema del debate. Lo vemos de inmediato. Stephen Hawking no recibió el Nobel porque sus teorías no tienen aún comprobación empírica. ¿Deberían haber hecho una excepción, sí o no? Están las alternativas para que voten ahí en la página de Facebook. Vamos a una pausa y ya regresamos con Vía Pública. Regresamos a Vía Pública. Vamos de inmediato a revisar cómo votaron ustedes en la encuesta que les planteábamos en la página de Facebook de 24horas.cl. Tenemos ya los resultados. Lo vemos ahí. Stephen Hawking no recibió el Nobel porque sus teorías no tienen aún comprobación empírica. ¿Deberían haber hecho una excepción, sí o no? Un 63% considera que sí, que debió haber existido esa excepción. Un 37% no, parte de lo que conversamos acá esta noche en el debate de Vía Pública. Vamos con información de nuestro portal de noticias. Precios de las bencinas van a registrar una 5ª baja consecutiva a partir de este jueves. Está el detalle ahí en nuestra página web. ¿Qué pasa con el tiempo hasta ahora? Vamos a revisar. Está más baja que los días anteriores, 14 grados a esta hora, despejado. ¿Cuál es el pronóstico del tiempo para mañana? 29 grados, 28 para este viernes, cielo totalmente despejado. Y escuchamos de fondo The Wall, este emblemático tema de Pink Floyd con Roger Waters, que hace noticia luego de que un grupo de artistas palestinos se unieran con Roger Waters para protestar contra el presidente Trump. El músico, sabemos, es un conocido defensor de la causa palestina y esta vez se unió a la banda
más conocida de la música palestina tradicional, en una canción que va en protesta de esta decisión del mandatario norteamericano de declarar a Jerusalén como capital de Israel. Es por eso que nos despedimos de este Vía Pública con esta canción. Que estén muy bien, buenas noches.